decir. Ya la naturaleza les dota de determinados recursos, en el caso de diferentes países. Nosotros hemos explotado la plata durante décadas y décadas. Hemos explotado también el oro durante, bueno, se habla de 500 años de opresión. Estamos hablando de que 400 hemos sido exportadores de oro y plata, ¿no? Y también de otros metales que venían junto con esos metales. Entonces, em, teóricamente hablando, nosotros establecemos que ese tipo de economías monoproductoras o no muy diversificadas también tendrían una oportunidad, pero sin embargo, el comercio internacional se explica a partir de la diversificación en la producción. Entonces, nosotros producimos materias primas y recibimos bienes industrializados, acabados. Entonces, el hecho de que haya diversidad en la producción a nivel mundial es uno de los elementos que te permite hacer el intercambio internacional, ¿no? Los países tienen diferentes capacidades productivas que se han ido desarrollando de manera totalmente desigual, ¿no es cierto? Por diferentes factores, entre ellos, por supuesto, los factores geopolíticos que han posesionado a diferentes países como los dominantes en determinado periodo. Por eso es que hablamos de que la humanidad se desarrolla en diferentes tiempos con diferentes bloques hegemónicos, ¿no? Nosotros vamos a analizar principalmente las décadas de la segunda mitad del siglo pasado, principalmente porque se trata de una hegemonía mundial de la de Estados Unidos, que es la que ha definido muchos factores, entre ellos la moneda, la forma de intercambio, que en muchos casos ha sido desigual, y la forma también de injerencia y dominación. Ya esto venía acompañado, esta dominación ha venido acompañada de diferentes factores, entre ellos, digamos, una dependencia política directa de Estados Unidos. Y sí es cierto, es decir, nosotros como gobiernos bolivianos, hasta antes de que entre el movimiento al socialismo, se pedía permiso a la embajada norteamericana para nombrar ministros. Eso es cierto. Hay algunas cosas que se tienen que mencionar como elementos muy importantes y que no deben volver a ocurrir. O sea, nuestra dependencia era tan alta de los Estados Unidos, éramos un país, digamos, de lo pobre que somos, bueno, éramos mucho más pobres, imagínense ustedes. Y por lo tanto, potencias como Estados Unidos, pues nos regalaban trigo, te regalan eh, dólares para que puedas equilibrar tu economía. Entonces la dependencia era absoluta. Y esa dependencia tan absoluta se reflejaba pues en que la lista de ministros tenía que circular primero por la embajada norteamericana para que la embajada americana diga, ah, ya muy bien, estos ministros pueden ir a tomar posesión. Entonces esa dependencia afortunadamente ha ido decayendo de manera total, gradual, pero mencionamos estas fechas, digamos, ¿no? Que son muy importantes para poder entender, digamos, cómo también comerciamos ahora y cuánta libertad tenemos para no equivocarnos y para equivocarnos. Entonces, si aquí dice, bueno, si todos los países fueran iguales, pues, ¿qué intercambiarían? Nada. Entonces, el hecho de que haya diversidad entre los países es lo que le da justamente al mundo esa capacidad de poder intercambiar diferentes productos. ¿Ya? También hablamos de lo que son las economías de escala y dentro de las economías de escala debemos mencionar, por supuesto, que se trata de un elemento que explica diferentes crecimientos en los países que se han desarrollado a partir del comercio internacional, ¿no?
Las economías de escala significa principalmente que nosotros, en la medida en que vamos escalando niveles de producción más altos, podemos hacerlo de manera más eficiente. Eso quiere decir que si yo puedo producir un clavo inicialmente a 5 pesos y puedo producir solamente 100 por semana, luego voy a tener un pedido grande, tengo un pedido de una bolsa de 50 kilos de clavos, por lo tanto voy a poder comprar materias primas en mayor cantidad, y al comprar materias primas en mayor cantidad voy a poder pedirle a mi proveedor que me dé un precio más bajo. ¿Mm? Entonces eso me hace escalar a una economía más grande y más productiva. Soy más eficiente, puedo producir más con menor esfuerzo. ¿Ya? Entonces, a esa escalada que yo tengo en la medida en que voy creciendo, a la medida que voy avanzando la producción, pues voy a lograr no solamente, digamos, una materia prima que me va a dar por cantidades un precio un poco favorable, sino también voy a poder realizar inversiones, o sea, generar, desarrollar mi capacidad productiva para producir grandes cantidades de un determinado bien. Entonces, a esa escalada de diferentes niveles de producción va a contribuir justamente lo que habíamos mencionado. Tenemos una economía que va desarrollándose y escalando hacia niveles de producción y niveles de productividad más altos. ¿Ya? Y eso se refleja en los costos de producción. Por eso, primero, en pequeñas cantidades puedo producir un clavo cada uno a 5 pesos. Pero cuando yo produzco millones, voy a poder tener ese mismo clavo en centavos. Ya me cuesta producirlos centavos porque he alcanzado, digamos, una eficiencia mucho más alta a nivel tecnológico y a nivel de proveedores también. ¿Ya? Entonces, este es otro elemento que se desencadena, que se desarrolla con el comercio internacional. Y si yo soy capaz de producir mayores cantidades, voy a ir escalando hacia niveles de producción más altos. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una ventaja en la producción de determinado producto, esto puede convertirse en que pueda producir grandes volúmenes a bajos costos. ¿Ya? Las economías de escala, por lo tanto, van a darle un determinado desarrollo, como les había indicado, no solamente a los costos de producción, sino también a la tecnología que se aplica, ¿no? Para producir 1 millón de clavos, por supuesto que no lo voy a poder hacer de manera manual. Esto ya se trata, digamos, de un desarrollo tecnológico y habilidades que se generan a partir de ese incremento de la producción. Esto es un aumento de la producción y disminución de los costos de producción. ¿Ya? Esto impulsado o derivado por el aumento de los factores de producción en una misma proporción. En la medida en que voy creciendo, en la medida en que voy incrementando mi producción, mi capacidad de producción, voy a incrementar también mi productividad y voy a disminuir mis costos. A eso es a lo que nos referimos, por lo tanto, con lo que son las economías del mundo. En algún momento, digamos, si ustedes quieren hacer alguna consulta, por favor, no duden en hacerlo. Vamos a ver una parte que es muy importante y lo podemos demostrar de manera gráfica, ¿ya? El comercio a nivel mundial es lo que genera lo que denominamos el bienestar del mundo, ¿ya? En este caso, nosotros podemos establecer que el participar en el comercio mundial va a mejorar el nivel de vida de todos los que participan en este proceso de intercambio de mercancías, porque
va a reflejarse en la producción y también en la satisfacción de las determinadas necesidades en los países consumidores, ¿no? Obviamente esto se va a dar principalmente porque cada uno de los países va a tener diferentes capacidades, pero entre los clásicos nosotros vamos a ir estableciendo, digamos, otro concepto que es muy importante, que son las ventajas. Ya sabemos que los diferentes países producen diferentes cosas, por eso intercambian, pero aquí tenemos que analizar dos elementos que son muy importantes: lo que es una ventaja comparativa y lo que es una ventaja absoluta. ¿Ya? Entonces, entre los dos elementos, nosotros vamos a tener una definición fundamental: la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, definida por los clásicos como David Ricardo, eh, uno de los clásicos en la economía, que establece, digamos, una definición determinada, ¿no? Si dos naciones o dos individuos, en este caso, tienen costos de oportunidad distintos al producir un determinado bien o servicio, la nación o el individuo con el costo de oportunidad menor posee una ventaja comparativa. Esta es la definición clásica, ¿ya? Entonces, miren acá, tenemos que definir costo de oportunidad. El que tiene el menor costo de oportunidad posee una ventaja comparativa. Dos elementos que están ligados entonces: costo de oportunidad y ventaja comparativa, ¿ya? Los países decimos que se van a ir especializando, ¿no es cierto? Se van a ir especializando con esta finalidad de poder tener determinadas ventajas al poder producir. Entonces, en otros términos, nos están indicando que acá, digamos, algunos países se van a ir especializando en lo que les ha dado la naturaleza, en capacidades extractivas, y otros países que han logrado un desarrollo tecnológico más alto, pues pueden tener o acceder a la producción de diferentes elementos tecnológicos en abundancia, digamos. Entonces, intensivos en capital se llaman, e intensivos en mano de obra. Entonces, de acuerdo, digamos, a las facultades que tiene determinado país, al acceso que tienen a la producción de determinados bienes, es que tienen que aprovechar esas ventajas. Pero como todos tienen diferentes ventajas, pues van a aprovechar esas ventajas para poder eh, producir e intercambiar, ¿no? Se van a ir especializando en la explotación de determinados bienes. Para eso tenemos un ejercicio que se los voy a plantear con la finalidad de que ustedes lo puedan eh, transcribir explicándolo con sus propias palabras, ¿ya? Y van a explicar principalmente el último cuadro, pero el último cuadro es derivado del primero. En este caso necesitamos que ustedes puedan explicar esta relación. Lo vamos a hacer ya de manera matemática, ¿no? ¿De qué se trata una ventaja comparativa? Lo van a hacer ustedes de manera escrita, manuscrita, para que sea más claro, manuscrita, y lo van a dejar en la biblioteca de la carrera de Administración de Empresas, ¿ya? Hasta el día viernes de la próxima semana, ¿ya? Eh, Como ustedes ya saben, bueno, vamos a estar entrando a las clases presenciales, pues ya tienen que empezar a acordarse de cómo caminar desde la casita hasta la universidad, ¿no? Y este va a ser también un ensayo, ¿no es cierto? El ensayo es: ustedes lean este ejercicio para entender las diferentes teorías, porque las diferentes teorías en muchos casos resultan muy abstractas, pero si lo vemos de manera gráfica,
vamos a poder, digamos, también entender esas teorías tal vez de manera un poquito más sencilla, ¿no? Un ejemplo de una ventaja comparativa, pues va a partir siempre de supuestos, ¿ya? Los supuestos son que se trata de dos países. Acá un país es el agricultor, estrictamente agricultor, y otro país es un país ganadero, ¿no? Entonces, acá tenemos primero una determinada situación, la situación uno. En la situación uno tenemos que graficar cuál es el esfuerzo que pone cada uno de estos países en producir dos productos, ¿ya? También es otra restricción de este modelo, se producen solamente dos bienes, ¿ya? Carne y papas, ¿ya? Entonces, se produce carne y se produce papas, nada más. Ese es otro supuesto también de nuestro ejemplo. Aunque digamos con carnecita y con papa, pues podemos vivir, ¿no? Tranquilamente. Entonces, estos son dos países, uno que es agricultor y el otro que es ganadero. Entonces, como verán, en la medida en que un país es agricultor, pues fácil para un país agricultor producir papas, ¿no? En cambio, para un productor ganadero, le es un poco más difícil eh, producir, digamos, bienes agrícolas, pero como es ganadero, pues va a ser muy, muy bueno produciendo carne, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, eso se refleja también en la cantidad de horas que se necesitan para producir un kilogramo de determinado producto. ¿Ya? Un kilogramo Licenciado, de producto. Sí, adelante. mil disculpas, licenciado. En el grupo de WhatsApp hay varios amigos que no han entendido bien y yo tampoco he podido entender muy bien cuál es el trabajo y exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Por favor, no se puede volver a repetir. Ah, claro que sí. Eh, Hay un cuadro que es el último cuadro de esta serie. Ese último cuadro, ustedes lo van a transcribir, o por supuesto que esta presentación va a estar también en nuestro aula virtual, va a estar en nuestra aula virtual. Y el último cuadro, ustedes lo van a explicar eh, de manera manuscrita en sus palabras, ¿ya? Yo les voy a explicar, digamos, toda esta serie de cuadros que les van a permitir llegar al último. Y en el último está la demostración de cómo el intercambio de productos en base a las ventajas comparativas permite el comercio internacional. ¿Ya? Y cómo es que dos países que intercambian pueden mejorar su situación, ambos. Es la demostración, el último cuadro. Entonces, ese es el cuadro que ustedes tienen que transcribirlo de manera manuscrita y tienen que explicarlo con sus propias palabras de manera manuscrita. Para llegar a ese último cuadro, yo les muestro, digamos, eh, todo el suceso o todos los elementos que le preceden a ese último cuadro. ¿De acuerdo? Ya, licenciado. ¿Y dónde hay que dejar, licenciado? En la biblioteca de la carrera de Administración de Empresas hasta el día viernes, horas 18 de la próxima semana. Muchas gracias. Ya. Bien, entonces esto es, digamos, para que esta idea de cómo se realiza el intercambio y la parte teórica quede bastante clara, ¿ya? Entonces, este primer cuadro nos está mostrando primero eh, que hay dos países, habíamos indicado, que tienen estas capacidades, agricultores y ganaderos. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuántas horas se necesita en cada uno de estos países para producir un kilogramo de determinado bien? ¿Ya? Entonces acá producimos carne y papas y decimos, bueno, ¿cuántas horas necesita un agricultor para producir un kilogramo de carne? Un agricultor para producir un kilo de carne necesita 20 horas. Mm, Bastante esforzado, ¿no? Este mismo agricultor
Para producir 1 kilogramo de papas necesita 10 horas. Aquí están las 10 horas. Ahora, hablaremos del ganadero. El ganadero, bueno, ¿cuántas horas necesita para producir 1 kilogramo de carne? Necesita 1 hora. Como es un país ganadero, bueno, es más eficiente en la producción de carne. Por eso, digamos, le demanda solamente 1 hora. ¿Ya? En cambio, para producir 1 kilogramo de papas, necesita 8 horas. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hablar de dos elementos, la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. ¿Ya? La ventaja absoluta significa cuán eficiente eres produciendo determinado bien, cuánto esfuerzo te cuesta producir un determinado bien. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál de los dos países tiene la ventaja absoluta en producir carne y en producir papas? Ahí está la pregunta, la primera pregunta. ¿Cuál es el país que tiene la ventaja absoluta en la producción de ambos bienes? El país ganadero. El país ganadero. Muchas gracias, Deina. El país ganadero, porque miren, le está costando 1 hora producir 1 kilo de carne. En cambio, producir 1 kilo de carne para el agricultor, 20 horas. ¿Quién es más eficiente? El ganadero. En las papas, el agricultor tiene 10 horas, le cuesta 10 horas el esfuerzo que haces de 10 horas para producir 1 kilo de papas. En cambio, el ganadero produce ese mismo kilo de papas en 8 horas. Entonces, la ventaja absoluta, es decir, en lo que se refiere, digamos, a la capacidad de poder producir un determinado bien, la ventaja absoluta la tienen los ganaderos en la producción de estos dos bienes. ¿Ya? Desde el punto de vista de David Ricardo, entonces aquí tendríamos un conflicto, es decir, la ventaja absoluta la tiene el país de los ganaderos y por lo tanto no habría intercambio, parecería que no hay intercambio. Entonces viene David Ricardo y nos da otra idea, tenemos otra idea de por qué razón les convendría a estos dos países pues especializarse e ir produciendo, digamos, de manera acordada para intercambiar productos. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a demostrar justamente a partir de estos cuadros. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la cantidad producida en 40 horas? ¿Mm? Nos vamos a una segunda situación, un elemento a analizar. ¿Cuál es la cantidad producida en 40 horas de trabajo? ¿Ya? Eso quiere decir, en 40 horas, ¿cuántos kilogramos de determinados bienes se van a producir? ¿Ya? Entonces acá tengo 40 horas para poder disponer y en el caso del país de los agricultores, si tengo 40 horas y cada kilogramo lo produzco con 20 horas, entonces voy a poder producir 2 kilogramos de carne nada más, ¿no es cierto? Con 40 horas disponibles. 40 horas para producir 2 kilogramos de carne, esto en el país de los agricultores. Estas mismas 40 horas las utilizo en el país de los agricultores produciendo papas. Por lo tanto, si tengo 40 horas disponibles, ¿cuántos kilogramos de papas voy a poder producir? 40 dividido entre 10, 4 kilogramos. ¿Ya? Entonces, 4 kilogramos, acá están específicamente, digamos, medidos en kilogramos. Por lo tanto, el país de los agricultores, utilizando estas 40 horas, puede producir 2 kilos de carne o puede producir 4 kilos de papa. ¿Ya? Estas mismas 40 horas, a ver, las utilizaremos en el país de los ganaderos. Estas 40 horas, si las dedicamos a producir carne, ¿cuántos kilogramos de carne voy a producir? Pues 40 dividido entre 1,
40 kilogramos. 40 kilogramos. En el país de los ganaderos, nuevamente, 40 horas, estas 40 horas, si las utilizo produciendo papas, 40 dividido entre 8, voy a poder producir 5 kilogramos de papas, ¿ya? Entonces, este cuadro que estoy armando en esta última parte, que es la distribución de estas 40 horas, es lo que me va a permitir graficar, ¿ya? Graficar en lo que significa la frontera de las posibilidades de producción, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes cada uno de los países, el país ganadero, el país agricultor, el país de los ganaderos, por ejemplo. Entonces, si utiliza sus 40 horas en total, ¿cuántos kilogramos de carne va a poder producir? 40, ¿cierto? Si esas 40 horas las dedican a producir papas, ¿cuántas va a producir? 5 kilogramos de papas, ¿ya? En el país de los agricultores, esas mismas 40 horas las utiliza para producir carne y va a poder producir 2 kilos de carne. Y si solo se dedica a producir papas, pues va a producir 4 kilogramos de papa. ¿Está bien? Esos son los dos extremos. De esa manera podemos hacer este gráfico en el que se establece la frontera de las posibilidades de producción, cada uno de estos países. Ahora, solamente comer carne, pues no le da, digamos, a una determinada economía. También se necesita combinarla con papas, digamos, vamos a comer carne y papas, más rico. Aquí tenemos, por lo tanto, en el país de los ganaderos, vamos a necesitar, pues, producir una determinada cantidad de carne y también, de acuerdo a esta frontera de las posibilidades de la producción, vamos a poder también producir una determinada cantidad de papas. Es decir, no, aquí estos gráficos en los dos países significa antes del intercambio comercial, ¿ya? Antes del intercambio comercial, ¿ya? Vamos a decir que son autosuficientes, a ver cuánto llegan a consumir y a producir estos dos países, ¿no? Entonces, este país, que es el país de los ganaderos, decide, bueno, voy a producir 20 kilogramos de carne y reflejado acá en la frontera de las posibilidades de producción, con el resto de las horas que me quedan libres, voy a poder producir 2,5 kilogramos de pan. Entonces, la combinación de mi almuercito del año, del mes, va a ser distribuyendo mis 20 kilogramos de carne y 2,5 kilogramos de papa. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como esta economía, por ejemplo, ha decidido combinar su producción de carne y de papas. ¿Ya? Como verán ustedes, acá tendríamos, por ejemplo, puntos de producción que están más allá de esta frontera que nosotros llamamos la frontera de las posibilidades de producción. Hay puntos por aquí afuera que son inalcanzables para la economía. No podemos producir estas combinaciones que están por fuera de las fronteras de la producción, pero sí podríamos producir los que están por debajo, ¿no? Los puntos que están por debajo sí son alcanzables. Pero los puntos que están por aquí abajo, pues no utilizan la totalidad de las horas de trabajo, ¿no? Entonces somos ineficientes. Acá, en el caso de todos los puntos sobre la frontera de las posibilidades de producción, nos permiten utilizar la totalidad de nuestra capacidad de producción. Y por lo tanto, sí podríamos alcanzarlas y reflejan una determinada combinación de producción de papas y de carne. Ahora, en el país del agricultor tenemos lo mismo, ¿ya? Su capacidad máxima de producción de carne, 2 kilos. Su capacidad máxima de producir papas, 4. Pero, sin embargo, bueno, como es necesario combinar carnecita con papas, pues combinaremos. Vamos a producir 1 kilogramo de carne y, por lo tanto, con las horas que me quedan libres, después de producir este kilogramo de carne, puedo producir
2 kilogramos de papas. ¿Ya? Entonces, miren, antes del intercambio, el país ganadero produce 20 kilos de carne y produce 2.5 kilogramos de papas. Y el agricultor, el país de los agricultores, produce 2 kilos, está consumiendo, ¿no? 1 kilogramo de carne y 2 kilogramos de papas. ¿Ya? Entonces, acá ambas economías todavía no han intercambiado, no están intercambiando eh, bienes y por lo tanto vamos a decir que son autosuficientes. A esto se le llama pues dos países autárquicos, se le llama, ¿no? Sin intercambio todavía, ¿no? Cada uno va a consumir lo que ha producido, ¿no? Y acá, digamos, pueden haber varias combinaciones, ¿no es cierto? Pueden producirse 30 de carne y puede, digamos, consumirse una determinada cantidad de papas que va a ser inferior a 2.5, por supuesto. Entonces, se pueden hacer diferentes combinaciones, pero estamos con un punto de partida, digamos, ¿ya? Este es el punto de partida, ¿ya? Entonces, acá les vamos a decir que en el caso de las fronteras de a estas dos líneas, a esta línea verde y a esta línea azul, le llamamos la frontera de las posibilidades de producción y en este caso, digamos, la frontera de las posibilidades de producción es idéntica a la frontera de las posibilidades de consumo, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es, en otros términos, vamos a consumir todo lo que producimos, ¿ya? Y, digamos, no podemos consumir por encima de estas líneas. Acá estos son puntos que son imposibles de alcanzar porque no los podemos producir, ¿no es cierto? Nuestras capacidades de producción están limitadas hasta esta línea azul, ¿ya? Entonces ese es nuestro punto de partida, ¿verdad? Ahora, decimos que el productor que requiera una menor cantidad de insumos para producir un determinado bien es el que tiene la ventaja absoluta, habíamos dicho, ¿no es cierto? Acá tenemos, por lo tanto, la ventaja absoluta para el país de los ganaderos, habíamos indicado. El país que posee la ventaja absoluta en la producción del bien es cuando puede producir más cantidad del bien con los mismos recursos que sus vecinos. Estas son definiciones que obviamente ya las estamos graficando, ¿ya? La posesión de una ventaja absoluta no significa necesariamente que el país A pueda exportar con éxito las mercancías al país B, como está demostrado en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro, nosotros tenemos la ventaja absoluta para el país ganadero, la ventaja absoluta, pero David Ricardo nos dice que el intercambio entre los países se da en base a los costos de oportunidad que van a establecer las ventajas comparativas. Entonces, los costos de oportunidad establecen las ventajas comparativas. ¿Y cómo establecemos los costos de oportunidad? Aquí viene como este cuadro muy importante, ¿ya? ¿Cómo establecemos los costos de oportunidad? ¿Ya? En el caso de la producción de carne, para el agricultor dividimos 20 entre 10 a 2. Nuevamente, 20 entre 10 a 2. Ese es su costo de oportunidad. En el caso de las papas, para el agricultor, 10 dividido entre 20, 0,5. ¿Ya? 10 dividido entre 2, 0,5. Ese es el costo de oportunidad para el agricultor comparando estos dos productos, pero a la inversa. A esto le llamamos costo de oportunidad en la producción de carne y en la producción de papas para el país del agricultor. En el caso del país ganadero es algo parecido.
Dividimos 1 entre 8 y nos va a dar 0,125. ¿Ya? Y para el costo de oportunidad de las papas en el país ganadero, vamos a dividir 8 entre 1, 8. Entonces, aquí sí ya es posible el intercambio comercial. Estamos pintando de amarillo la ventaja comparativa más baja, el costo de oportunidad más bajo en la producción de un determinado bien. ¿Ya? Entonces, vamos a comparar en lo que se refiere a las papas, acá nada más en este cuadro ya, que encierra las papas, vamos a comparar este 0,5 con este 8. Vamos a decir, ¿cuál es el país que tiene el menor costo de oportunidad? Acá tenemos que el menor costo de oportunidad comparando 8 entre 0,5 para la producción de papas, el costo de oportunidad más bajo lo tiene el país agricultor con 0,5. Entonces, a este menor costo de oportunidad se le denomina ventaja comparativa. Esto quiere decir que en la producción de papas, el agricultor, al tener menor costo de oportunidad, tiene la ventaja comparativa. Entonces, estos recuadros amarillos significan ventaja comparativa. ¿Ya? Comparamos ahora a los dos países en la producción de carne. Para la producción de carne, comparamos 2 con 0,125 y nos volvemos a preguntar, ¿cuál es el país que tiene el menor costo de oportunidad? El país ganadero. ¿Ya? Comparándolo con 2, en la producción de carne, el costo de oportunidad más bajo es el del país ganadero, con 0,125. Entonces, este menor costo de oportunidad en la producción de carne le da una ventaja comparativa al país ganadero en la producción de carne. Entonces, vamos a decir que cada país se va a especializar en base a la ventaja comparativa que tenga, los recuadros amarillos. Acá tenemos, por lo tanto, que de acuerdo a la teoría de David Ricardo, el país de los agricultores se va a especializar en la producción de papas y el país ganadero se va a especializar en la producción de carne. ¿Ya? Esto es lo mismo en términos relativos. Y vamos a tener, por lo tanto, las ventajas comparativas y el intercambio. Y las ventajas comparativas es lo que va a establecer el intercambio entre ambos países y el menor costo de oportunidad va a dar lugar a una determinada ventaja comparativa. Y este es el último cuadro del que yo les estoy hablando. ¿Ya? Este es el cuadro que ustedes tienen que explicar en base a todos los elementos que hemos avanzado en los anteriores slides. Dice, este es el resultado luego del intercambio comercial. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, acá tenemos la producción en una situación antes, esta primera situación es la que vamos a llamar la situación previa al intercambio comercial. ¿Ya? Previo, o lo que podríamos decir antes del intercambio comercial. ¿Ya? Antes del intercambio comercial. Luego acá tenemos las capacidades de producción. Las capacidades de producción, en este caso, digamos, lo que se va a producir, lo que se puede producir dadas las determinadas capacidades de producción de cada país, lo que se va a producir. Vamos a decir que este país, el de los agricultores, se va a especializar en la producción de papas y decide producir 4 kilogramos de papas. Es decir, todo su esfuerzo, las 40 horas, las dedica a producir
4 kilogramos de papas. ¿Ya? En cambio, en el país ganadero deciden producir 24 kilogramos de carne y 2 kilogramos de papas, que está dentro de lo que nosotros denominamos la frontera de las posibilidades de producción. Entonces, esta es la producción en términos reales de lo que se va a dar. ¿Ya? Esta es la producción decidido producir ambos países. Esto ya orientado al intercambio. ¿Ya? En el intercambio comercial, que es lo que nos interesa acá, miren ustedes, va a intercambiar, ¿ya? 3 kilogramos de carne, se va a intercambiar 3 kilogramos de carne por 1 kilogramo de papas. Es decir, el agricultor que está produciendo 4 kilogramos de papas va a ceder 1 kilogramo de papas y va a obtener 3 kilogramos de papas. ¿Ya? Entonces, esta es la situación 1, sin intercambio todavía, es la producción. Aquí se realiza el intercambio, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a intercambiar? Se va a intercambiar 3 kilogramos de carne que va a recibir del país ganadero y va a dar 1 kilogramo de papa, ¿ya? Entonces, el consumo acá, el consumo final luego del intercambio, ¿cómo va a ser? Ha intercambiado, de estos 4 kilogramos que ha producido, ha intercambiado 1 kilogramo de papas por 3 de carne. Entonces va a tener al final 3 kilogramos de carne. Y como acá tenía 4 kilogramos de papas, ha intercambiado 1, le queda 3 kilogramos de papas. Entonces va a terminar consumiendo 3 kilogramos de carne con 3 kilogramos de papas. ¿Ya? Eso es lo que va a terminar consumiendo. Ahora veremos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con el país ganadero. El país ganadero ha decidido alcanzar esta producción, 24 kilogramos de carne por 1 kilogramo y 1 kilogramo de papas. Esto está dentro de su frontera de las posibilidades de producción. ¿Ya? Esta combinación ha elegido este país, ya orientándose a producir para el intercambio, ¿no? Ha producido 24 kilogramos de carne, pero no se olviden que acá le está cediendo 3 kilogramos de carne al país agricultor. Entonces está entregando 3 kilogramos de carne. 24 menos 3 le va a quedar 21 kilogramos para su consumo. ¿Ya? Ahora, tenía 2 kilogramos de papas. Ahora está recibiendo 1 kilogramo adicional. Por lo tanto, va a llegar a consumir 3 kilogramos de papas. Entonces, en el consumo, luego del intercambio comercial, el país ganadero va a terminar consumiendo 21 kilogramos de carne y 3 kilogramos de papas. ¿Ya? Eso graficado en cada uno de estos países nos establece, por ejemplo, que en el país ganadero va a consumir 21 kilogramos de carne y el país agricultor va a consumir 3 kilogramos de carne. Luego del intercambio, el país agricultor va a consumir 3 kilogramos de papas y el país ganadero va a consumir 3 kilogramos de papas, como ya lo habíamos establecido luego del intercambio. Pero si nosotros entramos a graficar, estamos hablando de un punto alcanzado más allá de las fronteras de las posibilidades de producción. ¿Mm? Entonces, se puede alcanzar niveles de consumo más altos cuando se realiza el intercambio comercial. Miren lo que pasa entonces con el caso de los agricultores. Ha hecho un intercambio que le ha permitido consumir 3 kilogramos de carne y 3 kilogramos de papas. Entonces, acá en el país de ganadero se alcanza, por lo tanto, un punto. A este punto le vamos a bautizar con B asterisco. ¿Ya? Acá tenemos el país de los agricultores que también alcanza un punto más alto, más allá de sus fronteras de la producción, al que le bautizamos como A asterisco. ¿Ya?
Ahí está, entonces, la demostración de cómo el comercio internacional está generando lo que nosotros denominamos bienestar económico. ¿Ya? Entonces, este es el cuadrito que va a estar en sus trabajos, y este es el cuadro que lo van a copiar y lo van a explicar. ¿Ya? Yo se los voy a colgar todos estos slides para que puedan ustedes ir orientándose y realizando estas operaciones de cómo se realiza el intercambio. ¿Qué les parece? ¿Ya? Bárbaro, se nos ha acabado el Licenciado, tiempo y buenas dígame, noches, licenciado. adelante. Una consulta, ¿será que la clase está siendo grabada para volver a escuchar? No lo entendí algunas partes, licenciado. Disculpe. A ver, veremos si está siendo grabada. Sí, esta clase la estamos grabando. Entonces pueden pedir al centro de cómputo que les pase el acceso. Ya, gracias, licenciado. Muy bien. Les agradezco a todos su participación. ¿Hay alguna duda más? El licenciado tenía una duda. Dijo que Dígame. entregamos en la biblioteca de la carrera. ¿Estamos hablando del monobloc o de la Montes? La biblioteca del monobloc. En la biblioteca, ahí pueden entregarla, sus trabajos manuscritos. Está bien, gracias, licenciado. Todavía tenemos biblioteca, ¿no? Porque con esta pandemia creo que como ustedes ya se han desacostumbrado a ir, así que no saben si todavía hay biblioteca o no hay biblioteca. Entonces ahora van a poder comprobar que todavía hay biblioteca en la carrera y, bueno, necesitan dejar ahí sus trabajos. ¿De acuerdo? Yo voy a advertir de todas maneras eso. Bien, desearles lo mejor, desearles un feliz carnaval. Cuídense mucho y los espero en la próxima clase. Hasta pronto. Ay, se están olvidando de registrar. Bueno, sí, no, hoy nos registramos asistencia. La próxima. Hasta pronto.